Y se encuentran dos personas con las que vamos a conversar respecto a lo que ha ocurrido hoy, a las imágenes que estamos viendo, a la manera en que se desarrolla todo esto que algunos continúan insistiendo en llamar una manifestación popular. Está con nosotros Marcos Ibaceta, ex juez antiterrorista, pero también continúa con nosotros el coronel Liendo, ex jefe de la DINI. Empiezo por Marcos Ibaceta. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo analiza usted lo que viene ocurriendo? Hemos llegado ya a un punto en el que, se dice que no al terruqueo, pero cuando uno mira estas imágenes y cuando tiene a una población asustada que actúa por temor, ¿qué otra palabra podemos utilizar para no herir susceptibilidades? Ninguna, o sea, no se hieren susceptibilizando, haciendo un análisis correcto, histórico. Desde el año 2000 yo venía diciendo lo que pensaba esta gente y en qué iba a terminar. Y sus estrategias se han venido cumpliendo. Yo lo he repetido durante 20 años. Y no me extraña porque en el 2010 me dijeron, ¿llegará mi mamá al poder? Le dije, sí. ¿Qué plazo? 10 años, así como estamos. Y leyendo el plan de Perú Libre, no era Castillo quien gobernaba el Partido Marxista Comunista del Perú, marxista-leninista, mariateguista. Y Castillo se ponía como un soldado para llevar adelante la gran revolución. Y en política internacional se adhería al narcochavismo. Por lo tanto, ya sabíamos que el narcochavismo nos iba a presionar desde fuera y nos iba a desestabilizar desde adentro. Y nosotros tontamente, acá discutiendo el derecho a la protesta, hasta dónde se limite la protesta, la proporcionalidad en el uso de las armas, en la defensa del orden público, y no se daban cuenta hasta que Castillo, para dejar de ser ladrón y convertirse en mártir, provoca un golpe de Estado frustrado. Pero simplemente eso era un gatillazo para la violencia. Yo recuerdo mucho, y aquí se critica a quienes tratamos de hacer un ejercicio de memoria. Se critica porque se dice, están terruqueando. Pero la historia nos enseña. La historia hay que revisarla, no hay que tener el temor de volverla a ver y recordar lo que ocurrió. Yo recuerdo esa imagen, usted también verá, cuando capturan a Abimael Guzmán, ese mismo día, Abimael Guzmán claramente le dijo a Quetín Vidal que la revolución estaba aquí. Sí, y continúa una guerra política, y llego a lo que ocurrió en Madre de Dios. Cuando se gatilla la violencia, ¿qué ocurre? Que antes Sendero Luminoso liberaba territorios, iba a su paro armado y tenía el control de la población expulsando a las autoridades del Estado. Con la toma de carreteras, ataque a aeropuertos, paro armado. Con el paro armado ya no empezaron a tener territorios liberados en los distritos, en los caseríos, sino en ciudades. Uno, empezaron a quemar comisarías. En Madre de Dios no hay policías. En Cusco comienzan a atacar en Andahuaylas al que es opositor, le incendian su casa. Sí. A los que representan al Estado le reprimen. Ya no gobierna el Estado, ya no tenemos Estado en esas ciudades. No son los miles que marcharon, por ejemplo, cuando Merino asumió la presidencia. Esa era una marcha que en medio de todo era una marcha que tenía una idea, un mensaje claro, pero que yo recuerde, no hubo bloqueo de vías, impedimento que circulen las ambulancias, no hubo atentados. Ojo, acá tenemos el recuento. 9 de enero atentaron contra la casa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, esto en Puno. El 12 de enero, Puerto Maldonado, el congresista Eduardo Salguana. Nuevamente en Puerto Maldonado, al gobernador de Madre de Dios, lo que hemos visto el día de hoy, y al gobernador con el rifle por la ventana. Es decir, incendian las sedes del Poder Judicial, con todos los expedientes que están y toda la documentación que hay adentro. Los objetivos, diría usted, están claros. Están claros, esto es subversión pura y es senderismo reciclado, pero ya a nivel macro. El norte está quieto, pero el sur no. Por lo tanto,
A Madre de Dios le están asfixiando porque la tesis de Sendero en un territorio liberado, con su paro armado, era economía de supervivencia. Y los están empobreciendo. Para llevarlos a esa... A la mayor desesperación y al sometimiento absoluto. Sí. Quería pimponear, está súper interesante. Quería su opinión también. Bueno, definitivamente, concuerdo totalmente con lo que manifiesta el doctor Ibaceta, con Hay un amplia experiencia en el tema. reciclaje de lo que vivimos en Hay un neosenderismo adecuado al siglo XXI, sumamente peligroso porque ha logrado establecer alianzas internacionales, o sea, con gobiernos que ya desconocen al Estado peruano. Alianzas con fuerzas económicas poderosas, como son la minería ilegal y el narcotráfico. Todo eso, que es una expresión económica, sociológica, la ha llevado al nivel de la política en su doctrina de marxismo revolucionario. Y, de hecho, está jalonada por una serie de actos que causan terror. Desde el vacío de poder, el audio que mostraste sobre el gobernador de La Joya, igual, ¿qué cosa genera ello? Vacío de poder. Lo que ha pasado hoy en Puerto Maldonado se expande como amenaza en todas las autoridades, no solo sobre el presidente del gobierno regional, sino sobre municipalidades, provinciales, distritales, jueces, fiscales, todos son sujetos de la misma amenaza. Presidentes de asociaciones de mercados, transportistas, todos con la misma modalidad. Si el gobierno sigue mirando esto como una protesta social o como vándalos, la recuperación del país que se va a dar va a ser más cruenta cada vez. Este es un análisis que requiere mucha profundidad porque aquí han contribuido, sin duda, los gobiernos que han precedido al de Castillo. Totalmente. También, ¿no? Porque no le han prestado atención, han visto que la economía crecía y que se podía no gobernar, ir en piloto automático, no se subsanó el tema de las brechas, el Estado no llegó ahí donde podía existir la posibilidad de reagrupamiento, la corrupción caló mucho también en el Estado, sin duda. ¿Ustedes estarían a favor, yo no sé, nos explicará mejor el doctor Ibaceta, el tema de la legislación antiterrorista en el Perú? Hoy, ¿es una legislación que esté adecuada, que pueda a través de ella misma sancionar esto que viene ocurriendo, estos actos, o, como dicen algunos, está demasiado amarrada con la pertenencia a una organización? Es decir, mientras no seas de Sendero o MRTA, no eres considerado terrorista. Y por lo tanto, al no existir Sendero como tal y el MRTA como tales, entonces no hay organizaciones terroristas, en teoría. En teoría, pero no tanto así, sino que ha quedado imprecisa la tipificación. Ajá. La imprecisión. ¿Por qué? Porque cuando Abimael, recordando la detención, él firma un acuerdo de paz y dice: ceso la lucha armada. Al cesar la lucha armada, ya no se producía la figura del terrorismo, porque el terrorismo es la comisión de una serie de delitos medios para crear alarma, terror, zozobra en la población. ¿Qué está ocurriendo? Pero, a ver, si uno compara poner dinamita en una torre de alta tensión para dejar a las ciudades a oscuras y compara eso con cortar el oleoducto, por ejemplo, o tratar de impedir el funcionamiento de Camisea, incendiar empresas en Ica. Bloquear carreteras. No, claro, bloquear carreteras, pero ingresar a un aeropuerto. A las empresas, ingresar a los aeropuertos y además decirle: el que trabaja, ojo, será considerado traidor, ¿no? Váyanse a su casa. Yo creo que hay una equivalencia. Y de verdad, no es que aquí uno quiera terruquear, uno no quiere caer en eso, pero a veces provoca, y no deberíamos tener los peruanos el temor de decir las cosas como son y revisar la Pero historia. aquí viene el otro tema, pues. Sendero, Abimael, primero deja la lucha armada y luego empieza a organizar instituciones de fachada. Porque decían: terrorismo se identifica con Sendero, terrorismo con el MRTA. El MRTA ya no existe, pero Sendero no puede seguir llamándose Sendero. Cambia Movadef. Movadef cambia Conare. De Conare nace Castillo. Entonces el FENATEP
nace de Con Castillo. con Castillo. Entonces tenemos la línea senderista, pero las normas antiterroristas se quedaron quietas en el tiempo, no han ido adecuándose, y no obstante lo que se veía venir. Por eso lo que están discutiendo en el Congreso es una ridiculez. Le voy a decir por qué. Porque no se dan cuenta que no es un tema de adelanto, no de elecciones. Si nosotros adelantamos elecciones, ellos no quieren adelanto de elecciones, quieren asamblea constituyente y la renuncia de Dina Boluarte. Si reciben uno, van a pedir dos, y si le dan dos, va a pedir tres. Pero con territorios y ciudades liberadas, Imposible, ¿no? ¿cómo va a llevar usted adelante elecciones tan pronto? Primero restablezcan el orden, Dios santo, ¿qué hacen estos congresistas? Claro, uno imagina cómo va a ser la población para tener la libertad y la seguridad de ir a votar en una situación como esta. Así como se amenaza a comerciantes, también se amenazará, suponemos, ¿no? Sería absurdo que después de amenazar y lograr, además, que la amenaza se cumpla con los comerciantes o con los trabajadores, camioneros, cualquiera, que no se cumpla con un simple elector que quiere ir a depositar su voto. Ahora, se ha dictado dos condenas interesantes. La Corte Superior Nacional ha dictado condenas efectivas por apología al terrorismo contra ciudadanos que usaron perfiles de Facebook para enaltecer y justificar las acciones terroristas del cabecilla de Sendero Luminoso. El precedente es importante. ¿A qué reflexión nos lleva? Importantísimo, a que se está dando un primer paso, por lo menos. Una de las legislaciones más avanzadas al respecto es la española, con respecto al terrorismo. Pero aquí hay un aspecto importante, que es la dimensión política. Cuando se habla de delito, aquí me corrige, me ilustra que el doctor Ibaceta, siempre se habla de delito consumado, ¿no? Del hecho ya con pruebas que verifica el acto de terror, pero la dimensión de la lucha contra el terrorismo tiene un componente importantísimo en la prevención, en las pertenencias a organizaciones conspirativas, ¿no? En conspirar contra el Estado de Derecho, contra el Estado constitucional, asociado con organizaciones terroristas. O sea, esa dimensión es necesaria que se aborde desde la decisión política, porque si se va a esperar a que se cometa el acto, entonces estamos actuando en el nivel de bombero. Cuando el terrorismo, en la evolución de lo que vemos en Europa, en países desarrollados, se maneja desde la prevención. El delito ya está configurado antes de que suceda el acto. Eso es fundamental en cualquier aproximación de reforma a la ley sobre el terrorismo. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno frente al dilema que enfrenta hoy? ¿No? A ver, hay que combatir a estos violentistas, a esta nueva versión de Sendero Luminoso, de acuerdo a lo que usted ha escrito, a esta línea, ¿no?, que ha hecho, cronológica y de etapas por las que ha pasado, el reciclaje que ha tenido, y al mismo tiempo evitar incurrir en afectación de los derechos humanos, que es lo que se le enrostró en su momento al gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? ¿Cómo actuar o cómo lidiar con esa línea y hacerlo de la mejor manera para evitar que tengamos la resaca que nos dejó también aquel terrorismo de los años 80, 90 y de finalmente la intervención de las Fuerzas Armadas? A ver, comparemos. Sendero Luminoso nunca tuvo una turba. Eran columnas que salían de las universidades, de la ciudad, de los centros de estudios, y controlaban territorios y sometían a la población y reclutaban a los jóvenes y a los hombres bajo amenaza de muerte de su familia. Eso que estamos viendo ahora en las ciudades es exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros decíamos, y ya en el juzgamiento que nos tocaba, bueno, los campesinos hasta qué punto eran terroristas, y sin embargo por cientos iban en la columna de esta gente. Tuvimos que ir a juzgar en las comunidades, cerca a las comunidades, para entender, y realmente ahí descubrimos que obedecían porque no tenían Estado, tenían que someterse, porque si no lo mataban a ellos o mataban a su familia, por miedo. Y porque no tenían Estado. Usted ha dicho bien, no tenían Estado. Así es. Entonces, en este momento ocurre igual. De la turba, ¿cómo separamos? ¿Por qué? Porque Castillo destruyó el sistema de inteligencia, destruyó el Ministerio de Interior, destruyó todo. Entonces, y no se investigó por estar en las tonterías de discusiones
tan torpes en política en nuestro país, qué estaba ocurriendo y quiénes eran los cabecillas. Aquí, la primera recomendación es que a todos los países narcochavistas que se han pronunciado en contra del Perú, habría que expulsar a toditita las delegaciones, especialmente la cubana, la venezolana, ¿no? Y la boliviana también. Los chilenos ya quieren meterse, pero estamos rodeados, primero ellos. En segundo lugar, identificar a los cabecillas. En tercer lugar, o en paralelo, el Congreso debería estar generando el marco normativo. ¿Qué responsabilidad tiene la izquierda en este momento? La izquierda, porque no es que uno esté a priori en contra de que exista una izquierda. Puede existir una izquierda, pero es esta la izquierda que debe existir. ¿Cómo encara qué recomendación haría usted a estos grupos que pretenden una izquierda, dicen, más moderna, más progresista, pero que no es la que tenemos lamentablemente? Es que, y que no se para a marcar la diferencia ni a condenar, que por el contrario tiene miedo de condenar, ¿no?, a los violentistas. No, definitivamente, ¿no? En la izquierda, por favor, doctor. Yo quiero recordar el ridículo que hizo la izquierda del Perú con Castillo. Porque cuando asume Castillo, la izquierda, la que conocemos como caviar, se aupó. Claro. Se aupó. Una primera ministra antiminera y qué sé yo, 2, 3 ministerios. Después ya no eran tantos. Y después quedó 1 o 2. Avelino Guillén se prestó a nombrar prefectos, subprefectos del Movadef. ¿Eso para qué era? Con los consejos de ministros itinerantes. Pero después no había un solo caviar, uno solo de izquierda de los que conocemos. Los echaron y los empezaron a sacar del Estado, de la burocracia del Estado. Ahora que cae Castillo, están queriendo retornar y son más revolucionarios que los revoltosos. Entonces lo que yo les pido es que por favor tengan una idea de lo que es Estado y su ideología aplíquenlo en la construcción de Estado. O elegimos el sistema democrático con una tendencia de izquierda, pero dentro de la honradez, respetando el equilibrio de poderes y que haya paz social, pero que no nos vengan con esas revoluciones que donde se han aplicado han colapsado. El muro de Berlín ya cayó hace tiempo y todo el mundo se ha venido al oeste. Claro, y revoluciones sobre todo sin propuesta, porque cuando uno pregunta, ¿y después de la revolución qué? El silencio. Último comentario, por favor. Aspectos concretos, Sí. Mávila. Nos gana Insisto, no es un tema de violencia social o de protesta, es un tema de seguridad nacional. Y debe reunirse de urgencia el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, y tomar acciones pertinentes para defensa del Estado. Si se conoce que la minería ilegal y el narcotráfico están involucrados, ¿qué pasa? ¿Aún siguen continuando las dragas informales en la costa y en la selva? Los campos, los cultivos ilícitos del narcotráfico, la cadena sigue funcionando y nadie las toca. ¿Se quiere enfrentar esto sin afectar el narcotráfico y la minería ilegal? ¿Se quiere enfrentar esto sin cerrar la frontera y continuar con la infiltración de operadores políticos bolivianos? Entonces, si no se toma esto en serio en la dimensión de la defensa y de seguridad del Estado, cada día que suceda, la recuperación va a ser más cruenta. Muy bien, yo les agradezco el tiempo, nos ha ganado, ha sido sumamente interesante y desde ya los comprometo para volverlos a invitar. Espero contar con su presencia para seguir profundizando en este tema, porque como decía, la historia hay que revisarla sin miedo, abrir el libro, ver lo que pasó antes para no repetir los errores que cometimos como país. Gracias a ambos. Gracias. Gracias.